Darko, ¿me darías un consejo de cómo empezar a escribir un cómic? Por ejemplo, si simplemente escribo las acciones y la historia me aburro, no lo siento. A ver, espérame, otra vez. Por ejemplo, si simplemente escribo las acciones y la historia me aburro y no lo siento dinámico. Ahí te va. Hay tres cosas que yo les digo a mis alumnos. Te voy a revelar el secreto que yo uso para escribir un cómic. Y esto no es solo para un cómic, esto es general, ¿ok? Esto es general. Primero, tienes que conocerte a ti misma. Tienes que conocerte a ti misma, ¿por qué? Porque todas las historias que queremos contar nosotros, los escritores, los artistas, nunca son solo por querer contar algo, nunca son solo porque, ay, es que quiero contar una historia de vaqueros, o ay, es que quiero contar una historia de tal. No. Siempre, incluso sin que nos demos cuenta, las historias que queremos contar surgen de algo, surgen de una necesidad, surgen de una inquietud, surgen de algo que queremos decir al mundo, surgen de un mensaje que queremos dar, o simplemente de una lección que a nosotros nos habría gustado que nos entreguen. De algún lado surgen, pero surgen, incluso sin darnos cuenta, de algún lado salen. Entonces, lo primero es eso, tienes que conocerte a ti misma para saber por qué quieres escribir y por qué específicamente eso es lo que quieres contar. ¿Por qué tú quieres escribir y por qué es esa historia la que quieres contar? Primero es eso, conocerte por eso mismo y por qué quieres contar esa historia. La segunda es qué quieres contar con esa historia. Y con lo que me refiero con qué quieres contar, no me refiero a qué trama quieres contar. No me refiero a es que quiero contar un fanfic de Five Nights at Freddy's donde están en un mundo, donde están en una escuela y deben afrontar cosas de estudiantes. No. Con el hecho de que te pregunte de qué trata tu historia, que es a lo que voy con esto, tú me tienes que decir de qué tema estás hablando. Mi historia, por ejemplo, ¿qué te diré? Por ejemplo, te daré un ejemplo reciente con una historia que yo ya tengo publicada, que ya pueden leer, por cierto, en Red Capa número 3, El sueño de Doc. El sueño de Doc, como se acordarán, la trama va de un grupo de niños que son buleados en la escuela y para desestresarse juegan una partida de Smash. Entre ellos para desestresarse un poco, para reforzar la amistad de una manera muy heterosexual, ¿ok? La historia, cuando a mí me preguntan de qué trata, yo lo que siempre respondo es, trata sobre las amistades inquebrantables y los recuerdos del pasado. Es mi homenaje personal a esas amistades que aún conservo desde hace más de 15 años. A esos lazos inquebrantables que por más que el tiempo pase y por más tiempo que pasen sin verse, nunca se van a romper. Y al esfuerzo constante de alcanzar tus sueños. Pero para mí, el tema principal es la amistad. Es una carta de amor a la amistad que se forma con gente que te entiende y a los lazos inquebrantables a pesar del tiempo. De eso trata mi historia. O por ejemplo, Sobrecarga. A mí ustedes me dicen, ¿de qué trata Sobrecarga? Y yo les digo, Sobrecarga, que la trama es de un robot, que para el que no lo haya entendido, les voy a spoilear aquí, si no quieren spoilearse Sobrecarga e ir a leerla al primer número de Red Capa, se les voy a spoilear, ya, mutense como por 1 minuto, 2 minutos. Sobrecarga trata de un robot que se droga y muere de una sobredosis. De eso trata. Es una historia muy experimental que la trama trata de eso. Pero cuando a mí me preguntan de qué trata mi historia, yo lo que respondo es, trata sobre el abuso de excesos y sobre la búsqueda desesperada de una salida cuando te sientes insuficiente. Los que presten atención en Sobrecarga se darán cuenta que hay cierta connotación de eso cuando la vayan leyendo. Pero al final del día de eso trata. Trata sobre las salidas tan negativas que terminamos encontrando cuando estamos tan desesperados por sentirnos insuficientes. Y estamos tratando de recluirnos en algo, incluso si ese algo nos afecta negativamente. Entonces, lo segundo que yo te recomiendo es eso, Wendiga. Piensa tú de qué trata tu historia. Y el de qué trata tu historia te lo digo como segundo punto porque va ligado a que te conozcas a ti misma. Como te digo, si te conoces a ti misma, sabes qué es lo que quieres contar, sabes cuáles son tus inquietudes y sabes por qué tú quieres escribir algo. Y luego, como ya sabes por qué tú quieres escribir algo o de qué te gustaría hablar, es entonces cuando vas a saber de qué quieres hablar en tu historia. Y en base a esas dos cosas, ya vas a saber guiar tu historia. ¿Por qué te digo esto? Porque si hacemos una historia sin tener un rumbo fijo o sin tener una idea de qué queremos contar, luego nos vamos a estar dando topes contra la pared porque no vamos a saber de qué chingados queremos hablar. Vamos a estar escribiendo nuestra historia, vamos a decir, ok, este es personaje A y su aventura va a ir de esto. ¿Y sabes qué va a pasar a la mitad de la historia? Muy probablemente te vas a terminar topando en un punto en el que te preguntes, ay, pero es que aquí ya no sé qué hacer. ¿Lo mato o lo dejo vivir? ¿Le doy un final feliz o le doy un final triste?
ay, como que no sé cómo quiero que termine la historia. Y esas cosas pasan cuando no sabemos de qué trata nuestra historia. ¿Por qué? Porque el mensaje o lo que queremos contar que va ligado a de qué trata nuestra historia, va a ser la respuesta al rumbo que le demos a la historia. Si queremos que nuestra historia sea sobre, no sé, sobre cómo, vamos a decir un ejemplo trágico. Si queremos que nuestra historia trate sobre cómo no siempre obtenemos lo que queremos por más que nos esforcemos, entonces tal vez el final deba de ser trágico, ¿verdad? Si tú me llegas y me dices a mí, por ejemplo, que estás escribiendo un romance entre dos personas que están en un romance a distancia y están buscando la manera de encontrarse y de vivir juntos, y si me dices, es que no sé cómo quiero que terminen, yo te diría, primero que nada, ¿qué pretendes tú contar con la historia? ¿De qué trata tu historia? Tú me dices, trata sobre la dificultad de los romances a distancia. Ok, es una historia sobre la dificultad de los romances a distancia. Y luego te pregunto yo, imaginemos hipotéticamente, ¿por qué quieres contar una historia de eso? ¿Qué te lleva a contar una historia de eso? Tal vez tú me puedes decir de que, pues es que yo he tenido muchos amigos o yo he estado en una relación a distancia y he sabido de manera cercana lo difícil que puede llegar a ser esto. Y que tú me digas, así que quiero que sea... tienes tres opciones en este ejemplo hipotético, que tú me digas de que no sé, te quiero que sea una historia de cierto punto de enseñanza para que la gente esté consciente de lo difícil que son estos romances o que sepan que nunca funcionan o alguna cosa así, ¿ok? Ya me responderás tú en un ejemplo hipotético a eso, ¿verdad? Entonces, ya que con eso tú me digas, ok, tu historia trata sobre la dificultad de los romances a distancia y... ¿qué pretendes tú contar con esto? ¿Que el amor lo puede todo? ¿Que no siempre obtenemos lo que queremos? ¿Que las cosas no salen como queremos? O algo, ¿verdad? No sé, imaginemos que tú me dices de que no, pues sabes que yo quiero que mi historia trate de que no importa que tanto te esfuerces, esta clase de romances son pasajeros y no duran o no se cumplen. Bueno, entonces ahí... esta Wendiga hipotética ya me está dando la respuesta de cómo debe terminar la historia que ella me estaba diciendo, no sé cómo terminarla. ¿Cómo me la está diciendo? Con sus propias palabras. Si tu historia trata de que estos romances no se cumplen, entonces, ¿cuál tiene que ser el final? ¿Un final trágico? Donde no se junte la parejita principal. ¿Por qué? Porque trata de que no importa que tanto te esfuerces, estos romances no funcionan, por poner un ejemplo. O que tú en su lugar me digas, no, ¿sabes qué? Mi historia trata de que sí se pueden lograr, pero son muy difíciles. Entonces, ya con eso sabes, ok, voy a hacer una historia de esto donde al final vaya a ser feliz, se encuentren, pero van a tener dificultades en el camino. Ahí están las respuestas, por eso estas preguntas que te digo que te tienes que hacer son importantes. Y la tercera y más importante, ya cuando sabes qué quieres contar, te la voy a dejar así sencilla. Haz una escaleta. Haz una escaleta. Antes de siquiera hacer un guión, antes de siquiera hacer hacer ya algo más detallado como los dibujos, haz una escaleta y haz una sinopsis de la historia. ¿Por qué? Porque la sinopsis es un ejercicio que te va a permitir darte cuenta qué tanto conoces de tu historia, en el sentido de que te va a dar como una especie de brújula. La sinopsis va a ser una especie de brújula que te va a decir qué es lo que quieres contar. Porque lo que pongas en la sinopsis, vas a darte cuenta, si lo puse aquí es por algo, porque la sinopsis tiene que ir solo lo más importante de la historia, sin detallar. Lo que tú pongas en la sinopsis te va a dar a entender qué es lo que tú quieres contar. Y la escaleta te va a servir para organizar el ritmo y saber cuántas páginas tienes que hacer. Como último consejo, ya aparte de esto, ¿cuál te puedo decir yo? La escaleta de cómic, primero pequeño contexto, no voy a meterme en esto a detalle porque sí me gustaría hacer un stream de enseñanza más adelante. A diferencia de la escaleta del cine, televisión o de otros medios, como la literatura, funciona un poco diferente. Una escaleta, para que entiendas un poco de qué trata, es un documento en el que tú pones todas las acciones que van a ocurrir en la historia. Como que punto 1, Pepito se levanta de la cama. Punto 2, 8 bolas entra por la puta ventana rompiéndola. Punto 3, Pepito se encabrona y le da un madrazo en la cara. Punto 4, el madrazo es tan fuerte que manda volando al 8 bolas por la pinche ventana de nuevo. Punto 9, el cabrón se choca contra el piso. Punto 8, cabrón de 8 bolas estornuda y se muere porque traía la quijada destruida. Ese sería el orden de las acciones. Y una escaleta consiste en que vas a apuntar todas las acciones de la historia de esa manera. No los diálogos, no nada de eso, las acciones de los personajes. Pero la escaleta de cómic no funciona así. La escaleta de cómic funciona diferente. ¿Por qué? Porque en una escaleta de cómic lo que tú vas a hacer es página por página. En lugar de enumerar las acciones, vas a enumerar las páginas con una descripción rápida y general de qué sucede en la página, ¿ok? Entonces la escaleta de cómic es: página 1, Pepito está levantándose de la cama. Página 2, entra 8 bolas por la ventana y Pepito le da un madrazo. Página 3,
Pepito sale volando por la pinche ventana debido al madrazo de 8 bolas y cae al suelo. Página 4. Pepito se levanta del suelo todo puteado y de repente 8 bolas le hace una plancha de lucha libre ahí en el pinche suelo. Página 6. Pepito se choca la nuca contra el suelo y muere. Entonces, ahí que tenemos, en cada uno de esos puntos de la escaleta lo que estamos poniendo es una página. Estás poniendo una página distinta de cada punto. Entonces, lo que yo te recomiendo como tercer punto es, ya después de que hagas tu sinopsis y sepas con lo que quieres contar, haz una escaleta para organizar las páginas que quieres contar. Si todavía no sabes ni cuántas páginas quieres hacer el cómic, ok, no te saltes todavía la escaleta y escribe a manera de prosa la historia. ¿A qué me refiero con la manera de prosa? Como si estuvieras escribiendo un libro. Incluso si no quieres poner diálogos, tú escríbelo. Escribe toda la historia en un papelito. Escríbeme, la historia empieza con tal niño yendo a tal lugar, causando con estas cosas y como consecuencia pasa esto. Después llega eso, llega esto, llega esto, llega esto, hasta que la termines. Escríbela así y ya después cuando la tengas así escrita, la puedes pasar a una escaleta para organizarla por páginas. De esa forma. ¿Por qué? Porque la escaleta te va a ayudar para también definir el ritmo. Entonces, con la escaleta tienes que estar segura de cuántas páginas también vas a necesitar. ¿Por qué? Porque el ritmo de un cómic también se define en cuántas páginas tienes que hacer para el cómic. Incluso si no sabes todavía cuántas, tienes que pensar un aproximado. Que mi historia es larga, yo creo que la voy a hacer de 200 páginas. No, que tampoco está tan larga, quizás de 100 o de 50. O no, es un one shot cortito, lo voy a hacer de 20 páginas. Define cuántas son para la escaleta. No digas, voy a poner todos los puntos, todas las páginas que se me ocurran y a ver cuántas hago. No hagas eso. Esos son mis 3 puntos. Conócete a ti misma, piensa por qué tú quieres contar esa historia y de qué trata la historia, como punto 2. Y como tercer punto, haz una escaleta de la historia. Esos son los consejos que yo te puedo dar para escribir un cómic y que en mi experiencia me han servido bastante, ¿ok?